Hey gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, entonces vamos a empezar el video en vivo de hoy. Qué pena que no tenga camarita con ustedes hoy, pero voy a explicarles de un modo más didáctico esta vez. No todo tiene que ser mirándome a mí, hablar y hablar. Bueno, entonces, en el en vivo de hoy, como les había platicado, vamos a hablar de las bases del bienestar. Las bases del bienestar y por qué hay unas que no tenemos pero para nada en cuenta y la tenemos olvidada. Entonces mucha gente dice, jue madre, ¿yo por qué no soy capaz de bajar de peso? ¿Yo por qué no soy capaz de sanarme, de mejorar mi salud? Y es porque nos enfocamos mucho en uno de los pilares, pero dejamos de lado el otro. Y ahí hay un gran problema, ¿cierto? Pero entonces hoy les voy a presentar esto y sé que les va a ayudar mucho para entender un poco más y ser más conscientes de lo que en realidad necesitan. Entonces, empecemos. Les voy a compartir acá la pantalla y me diseñé acá un pequeño grafiquito que les va a ayudar a entender los pilares del bienestar, ¿sí o qué? Entonces este es el triangulito. Y acá en el centro viene bienestar. ¿Cierto? Bienestar. Entonces, los dos pilares del bienestar, no, digo, son tres. El primero son los nutrientes, ¿cierto? Sin nutrientes, que nos los da la comida, nos los da, por ejemplo, hacer ejercicio, descansar, dormir muy bien, ¿cierto? Esos son algunos de los que llamamos nutrientes. Estos son físicos, ¿cierto? Físicos. El siguiente, y es el que está olvidado, muchas veces lo dejamos por allá guardado, son las emociones. Entonces muchas veces dicen, no, este man es un loco hablando de emociones, de sentimientos, de bobadas. Pero este es parte fundamental del bienestar y muchas veces lo olvidamos, lo dejamos a un lado. Y estas emociones hacen parte de la energía que tenemos, ¿cierto? Y por acá abajito viene algo bien interesante que se llama la bioquímica. La bioquímica son un montón de reacciones que están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, que se generan en nuestro cerebro. Sí, o que acabo de pintarlo con otro colorcito, vamos a hacer acá un cerebro ahí. Bueno, eso es un cerebro. Puede que no me parezca, pero bueno, entendieron, sí o qué. Entonces, en el cerebro se genera esta bioquímica, que son un montón de reacciones que están ocurriendo. Entonces, esta básicamente es el modelo del bienestar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Debemos empezar a entender, les voy a explicar para que entiendan mejor este modelo, tres cuestiones que les van a ayudar mucho. Entonces, lo primero, ¿cierto? Lo primero es entender nuestro cableado. ¿De quién? De este compañero que hay acá, del cerebro, el cableado del cerebro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que en nuestro cerebro tenemos emociones, o sea, las emociones las creamos dentro del cerebro, ¿cierto? Pero entonces las emociones se dividen en dos, se dividen en emociones creadoras y emociones de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo cableado? Porque es que venimos así de fábrica, venimos hechos para literalmente estar metidos en este cuento de la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque en años pasados, en las épocas primitivas, estábamos en peligro constante, no habían todas estas comodidades que hay hoy en día.
y resulta que el cerebro no está acostumbrado a eso, todavía cree que está en esa época en que un tigre se lo iba a comer. Entonces lo que pasa es que para defendernos de esos animales, si veíamos un león, ¿qué pasaba? Nos poníamos así alertas y queríamos correr, ¿sí o qué? Entonces si vos veías un león, vamos a dibujar acá un león, pin, un león, esa es la melena, ¿sí o qué? Si vos veías un león, vos te asombrabas, y entonces empezaba a maquinar acá tu cerebro y empezabas a generar emociones, miedo, angustia, ansiedad, ¿cierto? Esas emociones son las de sobrevivencia, y cuando generamos esas emociones viene esta parte de acá, que es la bioquímica, ¿cierto? Cuando generamos miedo, ansiedad, angustia, aparecen la bioquímica de el cortisol, la adrenalina y unos cuantos más químicos que se producen dentro del cuerpo, que lo que hacen literalmente es decirle al cuerpo cómo deben funcionar para que no se los coma este león, para que no se los coma. Entonces el cortisol lo que hace, explicándolo muy fácil, es que, por ejemplo, una de las reacciones es que le manda señales, o sea, desde el cerebro mandamos con el cortisol una señal de que debemos empezar a bombear más sangre, entonces el corazón se agita. Entonces, por ejemplo, a mí en estos días me ocurrió, o sea, no en estos días, hace mucho tiempo nos robaron en la casa, y resulta que yo estaba entrando pues a mi casa y habían unos hombres armados dentro de la casa, nos encañonaron pues a mi hermana. Yo entré con mi hermana entró adelante, yo atrás, y encañonaron a mi hermana, y yo desde ese momento no recuerdo qué hice, y resulta que después del robo me contaban que yo empecé a correr. ¿Eso por qué pasó? Empecé a correr y yo ni siquiera me acuerdo, y que los ladrones casi me matan por eso. Me decían, este hijo de puta, ¿para dónde se va a ir? Eso pasa precisamente por la adrenalina y el cortisol. ¿Por qué? Porque estas le mandan la señal, por ejemplo, al corazón de que bombee sangre a las extremidades porque hay que correr. Entramos en un modo que se llama huir o huimos, o sea, la gente reacciona de diferentes formas. Huyen, que se quedan paralizados, como congelados, no saben ni qué hacer. Paralizados, y si me acabó la hojita, corremos para acá, paralizados. Y hay otros que pelean. Yo arranqué a correr, ¿sí o qué? Yo arranqué a correr de ese león, ¿cierto? De los ladrones. Y esto está muy bien, esto está perfecto para estas situaciones porque nos ayudan a sobrevivir, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy en día tenemos este modo de sobrevivencia prendido mucho tiempo. Estamos, lo que llaman por ahí el estrés crónico, que estamos a toda hora preocupados por el trabajo, que por la economía, estamos preocupados por las relaciones de pareja, estamos preocupados por nuestro cuerpo, estamos preocupados por nuestra alimentación, un montón de cosas que nos empiezan a maquinar la cabeza, un montón de pensamientos, ¿cierto? Y esos pensamientos, o sea, nosotros no estábamos hechos para estar en ese estrés crónico tanto tiempo. Hoy en día, con tantos estímulos que le estamos dando a la parte de la sobrevivencia de nuestro cerebro, estamos creando un estrés crónico. Este estrés crónico, ¿qué causa? Por ejemplo, el estrés crónico durante la época primitiva, cuando estábamos con lo de los leones, significaba cuando se activaba mucho el cortisol y no bajaba nunca, porque este mecanismo del cortisol se pensaba que estaba hecho solo para durar poco tiempo, o sea, cuando tenías el león al frente y ya después se calmaba. Pero hoy en día, debido a todo este montón de preocupaciones que tenemos en la cabeza, está activo casi a toda hora, ¿cierto?
Entonces lo que pasa es que cuando eso pasaba en la época primitiva, era por algo que porque estábamos en épocas de hambruna, porque había pudo haber uno acá inventándose. Estábamos en la aldea y llegó una inundación y se llevó toda la comida que teníamos, o llegó un huracán y acabó con todo, ¿cierto? Entonces no tenemos con qué alimentarnos y tampoco hay animales alrededor para cazar. En ese momento se activaba el estrés crónico en esas épocas. Y cuando se activaba, lo que le decía al cuerpo es: vea, mijo, usted tiene que empezar a guardar grasa. ¿Por qué? Porque si no se va a morir, huevón. Tiene que empezar a guardar grasa. Y esto va muy relacionado con el sobrepeso de hoy en día, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una parte de la historia en cuanto al cableado cerebral, ¿cierto? Y bueno, ya las emociones creadoras son esas emociones en las que deberíamos aprender a estar más tiempo, que son esas emociones que nos ayudan a liberar otra bioquímica. Esa otra bioquímica es la oxitocina, las norepinefrinas, bueno, un montón de otras reacciones que son benéficas para el cuerpo, que les mandan otra señal al cuerpo y que permiten que nuestro cuerpo funcione bien, ¿cierto? Entonces, ya tenemos por ahí lo del cableado, ¿cierto? Entonces, sigamos con el segundo punto, ¿cierto? El segundo punto es que esta bioquímica, la bioquímica, que son estas cosas que les estaba hablando ahora, la bioquímica es exactamente el cortisol, la adrenalina. Yo les hablé por acá de las oxitocinas, ¿cierto? Esa bioquímica es la responsable, literalmente, de cómo funciona nuestro cuerpo. Cómo funcionamos por dentro, funcionamos, cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Entonces, literalmente, si vos tenés más de esta, pues te vas a sentir de cierta forma. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos con estrés, con ansiedad, con depresión? Nos sentimos horrible, no queremos ni salir de la cama, queremos quedarnos a dormir todo el día, ¿cierto? No tenemos energía. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos acá? Cuando estamos, por ejemplo, ante un nuevo proyecto, o estamos enamorados, o estamos, bueno, metidos en otro cuento. Nos sentimos animados, queremos hacer cosas, queremos crear, uy, qué pena ahí que les borré la flechita. Queremos crear, queremos generar como, o sea, sí, crear, expandirnos, ¿cierto? Entonces esta nos produce energía y esta otra nos baja la energía, ¿cierto? Esta nos la sube, ¿cierto? ¿Sí o qué? Básicamente. Entonces, acá algo muy importante que quiero que se queden con esto. ¿Cómo nos sentimos? Entonces, la idea es que ustedes empiecen en realidad, a ser conscientes de cómo se sienten. Pero no solo en lo físico, ¿cierto? Que lo físico es cómo nos vemos. Entonces, por ejemplo, si tenés acné, si tenés un dolor de estómago, dolores, si estás gordo, ¿cierto? Si estás flaco, ¿cierto? Todo eso son señales que te está mandando el cuerpo acerca de cómo está funcionando tu bioquímica, ¿cierto? Todo eso son señales, y esas señales hay que empezar a escucharlas. Yo, por ejemplo, con esta cuestión del acné, yo creía que eso era una enfermedad que, huepucha, yo tenía que cargar con eso todo el tiempo y que eso fue algo que me mandó mi Diosito y ya no me va a curar, ¿cierto? Pero lo que pasa en realidad era que yo no me alimentaba bien, yo no sabía cómo alimentarme, y claro, por eso se desencadenaba todo ese acné, ¿cierto? Y bueno, hasta que empecé a caer en cuenta y a ser más consciente, y estoy en un proceso de mejorar eso, ¿cierto?
¿Cómo nos sentimos? Acá viene la parte interesante. El sentimiento, las emociones, ¿cierto? Las emociones. Entonces, las emociones, es importante que empecemos a preguntarnos cómo nos sentimos, qué emociones tenemos. A veces estamos como en piloto automático y no nos preguntamos qué emociones tenemos durante el día. Muchas veces reprimimos las emociones, como que nos sentimos... A ver, cuando tenemos emociones que no nos gustan, que son las de sobrevivencia, que nos parece que son malas, pero en realidad, o sea, son buenas. No son buenas ni malas, simplemente hay que expresarlas. Pero cuando tenemos emociones como estas de miedo, ansiedad, todo esto, nuestro cuerpo, nosotros buscamos huir de esto con un montón de actividades, que es cuando yo les digo que estamos adictos a estar ocupados. Estamos adictos a estar ocupados. ¿Por qué? Porque no queremos resolver esas emociones, las dejamos ahí reprimidas. Entonces, si vos estás preocupado porque en tu familia tenés un problema del hijo de pu y no tenés las mejores relaciones en tu familia, te volvés adicto al trabajo y te entregas completamente al trabajo para no tener tiempo en sentir ese miedo o esa ansiedad dentro de tu familia, ¿cierto? Entonces nos volvemos adictos a ciertas cosas como para esconder esas emociones, y en realidad la clave con estas emociones es que hay que dejarlas salir, hay que expresarlas. No se pueden dejar reprimidas porque es perjudicial, genera bloqueos de energía y es peor para nuestra salud y hace que nuestro cuerpo funcione de otra forma. O sea, simplemente pónganse a pensar, cuando ustedes tienen miedo, ¿cómo se sienten? O sea, eso es instantáneo. Y cuando ustedes se sienten alegres, se sienten, o sea, deliciosos, se sienten muy bien. Entonces es importante empezar a ser conscientes de dónde vienen sus emociones y si en realidad les están poniendo el cuidado que deben ponerles, o están simplemente adictos a estar ocupados con otras cosas para no sentir esas emociones que tenemos, ¿cierto? Entonces ese era el segundo punto, ¿sí o qué? Y el tercero es el que va relacionado a los nutrientes, ¿sí o qué? Este es el que ya conocemos mucho, que son los nutrientes. Entonces, los nutrientes, ¿qué son? La alimentación, ¿sí o qué? El descanso, como el sueño, o sea, las cosas que hacemos físicamente, el ejercicio, ¿cierto? Y todo el mundo le está poniendo, a ver, voy a hacer unos ojitos acá, vamos a ver cómo me quedan. Todo el mundo está enfocado en mirar estos dos, pues estos tres, los físicos, las cosas físicas, ¿cierto? Y nos olvidamos totalmente de lo que hay por acá atrás, ¿sí o qué? Y una de las grandes cosas es que para que algo se dé en nuestro físico, primero tiene que darse adentro, porque la bioquímica es la que controla cómo funcionamos, nos vemos y nos sentimos. Y la bioquímica viene muy relacionada también con las emociones, con el cableado cerebral, pues las emociones. Entonces es importante que empecemos a dejar de estar tan concentrados en estas, que sí, son muy importantes, pero es que hemos olvidado las emociones y la bioquímica, ¿cierto? O no sé, muchas veces ni siquiera lo sabíamos, ¿cierto? Bueno, entonces acá, básicamente, ¿qué es lo que pasa? En cuanto a los nutrientes, lo que pasa es que hay falta de educación. O sea, no sabemos en realidad qué carajos deberíamos comer, cómo deberíamos ejercitarnos, cómo deberíamos descansar. ¿Por qué? Porque simplemente, o sea, vivimos en una época en la que hay un montón de información, pero mucha de esa información no es la correcta. Entonces tenemos hábitos que son los erróneos. Hábitos erróneos. ¿Por qué? Por la misma cuestión de que, o sea, por muchas cuestiones. Entre una de ellas, la industria
la industria ha querido promocionar y educarnos con las cosas que ellos venden, pero muchas veces las cosas que ellos venden no son las mejores para nuestra salud ni para nuestro bienestar, sino que más bien son cosas que ellos buscan vendernos para que nosotros volvamos a consumirlas y volvamos a consumirlas sin pensar mucho en nuestra nutrición. Entonces, bueno, gente, ese fue básicamente el en vivo de hoy, lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta o díganme si fue útil todo esto que les compartí. Si tienen preguntas, déjenmelas en los comentarios y de una hablamos, o escriben en el muro. En el muro pongan un post y me cuentan qué piensan, qué dudas les quedan, a ver cómo les podemos ayudar más. Y bueno, este video va a quedar grabado, vamos a ver si sí me queda bien grabado, y lo voy a montar en un canal de YouTube que estoy empezando. Entonces, si lo quieren volver a ver por allá o acá también en el grupo queda, pues van al canal de YouTube Despensa Holística. ¿Sí o qué? Listo. Entonces, bueno, gente, ese fue el en vivo de hoy. Nos vemos entonces. A ver, yo voy a ver esto cómo va. ¿Sí o qué? Estamos acá en vivo, van 21 minutos 20. Bueno, sí. Muchas gracias, gente, por estar conectados. Y nada, nos vemos por ahí.